causas por las que se genera trauma o traumatismo medular. Hay factores endógenos, en donde la más común es la hernia de disco. De aquí que vamos a entender que por traumatismo medular también se entiende la hernia de disco, que finalmente es el contenido del disco que sale hacia el canal medular y le pega a la médula. No es solo que ocupe ese espacio y la desplace. Muchas veces sale con gran velocidad y le genera una inflamación, edema, de manera muy importante. Entonces, como factores endógenos vamos a tener las hernias de disco y como factores exógenos vamos a entender todo aquel traumatismo que viene de fuera, que puede ser una patada, mordida, atropellado, caído, que genera muchas veces inflamación simplemente por el impacto o luxaciones, fracturas que generan daños más importantes. Se sabe que el traumatismo por atropellamiento de automóvil es la causa número 1 de lesiones medulares. Genera fracturas, luxaciones, trauma medular severo. De ahí que cuando tengamos perros atropellados, además de revisar que la vejiga no se perforó, de revisar si tiene fractura de pelvis, si tiene neumotórax, fractura de costilla, todo lo que normalmente genera un atropellamiento, hay que revisar toda la columna, porque muchas veces nos ha pasado que el paciente atropellado que venía chocado, lo sacaron del choque, le atendieron el neumotórax, pasa todo eso, el paciente empieza a incorporarse, sale del choque y resulta que tiene una listesis por una fractura o un desplazamiento de vértebra en donde ya no tenemos mucho que hacer y ya le hicimos gastar al propietario miles de pesos en toda la estabilización y nunca valoramos su condición neurológica. Y para cuando la valoramos, pasó un día o dos y entonces proponemos el carrito o la eutanasia o tal y generamos muchísimos conflictos. La segunda causa más común son las mordidas entre perros. La tercera, las caídas de altura, que ahí los gatos es donde nos incrementan esta estadística. También se reporta mucho por herida de bala. Nosotros afortunadamente hemos visto pocos casos, aunque cada vez más, por herida de bala. Hace poco nos llegó un paciente en donde la bala atravesó exactamente así, una bala de bajo calibre y así, en el centro de la médula, dejó al paciente parapléjico y ya no pudimos hacer nada. Pero de todo el paciente tenía que pasar así por el centro de la médula. ¿Qué es lo que pasa una vez que se genera el impacto? Hay un daño primario, que es ese que genera el desplazamiento, la laceración, la contusión, compresión, es algo mecánico. Ese es lo que se conoce como el impacto primario. Ante ese impacto nosotros no podemos hacer nada, ya sucedió, ya lo mordieron, ya se cayó. Y bueno, en este daño primario se daña la irrigación, puede haber una hemorragia, puede haber daño a la microcirculación, trombos, vasoespasmo. Eso se genera de manera inmediata cuando hay este impacto. En condiciones normales, la médula cuenta con una autorregulación. Eso quiere decir que mantiene la perfusión en caso de que haya alguna alteración en la presión sanguínea. Entonces, si el paciente pierde sangre y es tipo tenso, la médula tiene un sistema de autorregulación que mantiene la presión. Se sabe que el mantener una buena presión sanguínea a la médula es lo que la mantiene funcionando muy bien. Cuando hay un traumatismo, se pierde esta autorregulación y ahora sí se va a ver afectada la médula cuando baja la presión, cuando hay alguna pérdida de sangre importante. Entonces se pierde esta autorregulación y hay hipotensión sistémica que incluye a la médula que antes tenía su propio sistema. Y esto es de lo que más daño le hace a la médula, la baja de la presión. Si lo piensan, esto es algo que nosotros podemos contrarrestar con terapia de líquidos, es algo en donde sí podemos hacer algo útil por nuestro paciente. Pero después de este daño primario empiezan los daños secundarios, ante los cuales no podemos hacer mucho y es ante los que deberíamos trabajar más fuertemente para evitar cambios permanentes. Se daña la médula y empieza una cascada de eventos bioquímicos donde hay liberación de catecolaminas, neurotoxinas, radicales libres,
después hay cambios electrolíticos. Todos estos cambios que son bioquímicos y que se van dando en la médula empiezan a generarle un daño hasta que hay muerte celular. Nosotros tenemos que actuar lo más rápido posible para tratar que esos cambios se detengan. Si esos cambios no se detienen, se genera lo que se conoce como mielomalacia, que es una destrucción total de la médula. Entonces, este daño secundario es responsable de que se vaya expandiendo el daño. Se genera a cierto nivel y esos cambios van avanzando dentro de la médula, el daño se está expandiendo, se altera la concentración iónica y hay la pérdida de la presión sanguínea y reducción del flujo venoso. El daño primario más el secundario va a generar todos estos cambios hasta llegar a necrosis y muerte celular. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para tratar de que esto no suceda? Si esto sigue, vamos a acabar en mielomalacia. Para que lleguemos a mielomalacia tiene que haber sido un impacto severo y que estos cambios bioquímicos se inician como una cascada que no se detiene y es como si la médula se empezara a licuar y al irse realmente se deshace. Esos cambios van avanzando, se va deshaciendo, se va hacia craneal. Entonces al día siguiente el perro, que no tenía ni dolor profundo ni nada, porque cuando hay mielomalacia el perro no tiene reflejo anal, no tiene dolor profundo, no tiene reflejos, empieza a empeorar y los signos van hacia craneal. Al día siguiente empezamos a ver que los miembros torácicos se extienden, al día siguiente empieza a estirar la cabeza y al otro día se muere. Y ya que inició esa cascada, ya nada lo detiene. Entonces hay necrosis hemorrágica completa, que es evidente cuando ustedes entran y operan una columna que ya tiene mielomalacia, es como si vieran algo que se está desbaratando. Los pacientes mueren en 2-3 días. Hay un estudio donde comparan tratamientos, que lo vamos a ver más adelante. En ese estudio, en donde un grupo había 18 perros, en el otro 24, en el otro 21, de estos grupos hubo un porcentaje que tuvo mielomalacia. En este caso fueron 5, 4, 2. Lo que quiero que vean es que sí se llega a presentar en un, pues ¿qué será? Entre un 5 a 10% de los casos que nos presentan con daño medular va a tener mielomalacia. De ahí que nosotros tenemos que explicarle al propietario. De pronto cuando vemos muchas hernias de disco, ya los vemos llegar y dicen, no se preocupe, lo opero y luego camina. Y al día siguiente el perro está peor y peor y peor y se nos muere. Y si no le avisamos al dueño que hay un porcentaje de posibilidad que eso pase, nos vamos a meter en problemas. Entonces es importante que lo sepan, que hay un porcentaje que no podemos hacer nada al respecto. Tal vez cuando llegaron ya se activó eso y el perro se va a morir y no podemos hacer nada. Entonces debemos avisarle al propietario, aunque el perro no venga tan mal, que tiene esa posibilidad. Yo cuando les he avisado y luego sucede, digo, por lo menos le dije, no se sorprenden, ya están preparados, ya no te reclaman. La comunicación en ese sentido es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llega un paciente o nos avisan que tuvo un traumatismo medular? Uno, debemos inmovilizarlo. ¿Por qué? Porque si hay una fractura o luxación y esta se sigue desplazando, el daño que se genera en la médula es mayor. Eso es algo como muy obvio. Sabemos que si está inestable y lo vamos cargando y la columna se nos está haciendo así, tal vez venía con un daño ligero y nosotros causamos que acabara con listesis. Entonces necesitamos una tabla, una camilla, en donde moverlo sin que sigamos desplazando las vértebras. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico, el examen neurológico y diagnóstico por imagen, radiografía lo antes posible para saber de qué estamos hablando, cuál es la magnitud de la lesión, cuál es, si hay fracturas evidentes, si hay compresión severa. Y vamos a intervenir con fármacos para disminuir la severidad de la lesión. Ahorita vamos a hablar de este tipo de fármacos y qué se recomienda y qué no. Y después de que ya intervenimos, debemos decidir lo antes posible si requiere cirugía o no. Tenemos como mejor tratamiento para el trauma medular es descomprimir lo antes posible.
tenemos que quitarle el hueso que lo está aplastando, el disco que lo está aplastando. Debemos regresar la médula a su lugar para que empiece un proceso en que se va desinflamando poco a poco. Si nosotros la dejamos comprimida y le apostamos a los antiinflamatorios y a la acupuntura, lo más probable es que los pacientes o no se recuperen o tarden muchísimo tiempo o se recuperen en un porcentaje mínimo. Entonces, hay que tratar lo antes posible de que la médula regrese a un sitio cómodo, sin compresión. Debemos realizar procedimientos para fijar las vértebras e iniciar un procedimiento o un proceso de rehabilitación cuando la médula ya la fijamos, ya la descomprimimos, ya no hay inestabilidad, y ahí sí, entonces empezamos con una fisioterapia intensa. Entre más pronto empecemos la fisioterapia con una médula descomprimida, mejor será la posibilidad de recuperar. Si nos hablan, y esto sucedió en otro lado, debemos dar indicaciones para que lo transporten sin que se mueva el paciente, evitando comprimir las yugulares, evitando comprimir las vías aéreas, para que llegue con nosotros lo antes posible. Entonces, llega con nosotros, debemos prevenir ese daño primario que se repita, que no siga comprimiendo, que no se desplace más. Tratamos los factores que están ligados a un traumatismo de este tipo, que son el ABC, que las vías aéreas estén libres, que el paciente esté respirando, y tratamos primero lo que compromete la vida, que no necesariamente es lo neurológico, normalmente es lo respiratorio y lo circulatorio. Y una vez estable el paciente, vamos a tratar de prevenir o detener el daño secundario del que estábamos hablando. Recuerden que 40-50% de los pacientes con traumatismo medular tienen neumotórax, contusión pulmonar, hernia diafragmática, fracturas. Entonces, el paciente siempre se ve en conjunto. Tratamos primero lo que comprometa la vida del paciente, hacemos un buen examen neurológico, estudios de imagen para tener claro. Dentro del ABC, que es vías aéreas, ventilación, a veces tenemos que intubarlos, vamos siempre a tratar de normalizar la presión arterial y aportar oxígeno. Este es el tratamiento inicial del trauma medular. Eso es lo primero y casi lo más importante. Tenemos que hacer que recupere la presión arterial adecuada y que llegue la sangre bien perfundida a la médula. Vimos que se perdió la autorregulación, la médula ya no controla sus presiones sanguíneas adecuadamente porque el paciente está hipotenso, porque está politraumatizado. Lo primero que debemos hacer cuando llega un paciente con trauma medular es ponerle un suero, medir la presión y asegurarnos que tenga una presión arterial adecuada, aportándole oxígeno para que además esa sangre llegue bien oxigenada. Ese es el tratamiento médico. Ninguna otra cosa que le pongamos le va a ayudar al paciente hasta este momento. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el tratamiento médico del trauma medular? Líquidos y oxígeno. Ese es el tratamiento de elección y esta es la manera de evitar que la médula continúe en esa cascada. Entonces, el paciente llegó con ese traumatismo. ¿Qué le hicimos? Líquidos y oxígeno. Y ahora tenemos que diagnosticar qué tan severa es la lesión y si tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico en cuanto el paciente esté estable. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con estudios radiográficos simples vamos a diagnosticar del 35 al 60%. Si nos llega un paciente como este, en una radiografía simple, logramos ver que hay una fractura del cuerpo vertebral que seguramente comprime hacia el canal medular. Este paciente, de acuerdo a su signología, nos va a decir si requiere tratamiento médico o médico y quirúrgico. Si este paciente camina, se incorpora normalmente y simplemente tiene mucho dolor, podemos darle tiempo y esperar para ver cómo va. Si no se incorpora, tiene déficit de propiocepción, este paciente requiere ser descomprimido y estabilizado.
No podemos dejarlo solo al tiempo porque nos parece que casi no comprime. Realmente nosotros solo vemos el hueso y no sabemos si hay un hematoma comprimiendo seriamente. Entonces, si la signología es importante y tiene déficit neurológico, hay que pensar en operar a este paciente. Cuando no podemos diagnosticar con una radiografía simple, debemos recurrir a técnicas de imagen más avanzada. La mielografía es sumamente útil. La puede hacer cualquiera que tenga un equipo de rayos X. Simplemente hay que saber hacer la punción en las lumbares, lo cual se logra después de practicar unas cuantas veces. Se hace la punción a nivel más o menos de la lumbar 5 o 6. Se introduce una aguja entre las dos vértebras, llegando al canal medular, en donde vamos a pasar un medio de contraste yodado que nos va a pintar toda la médula y nos va a enseñar en dónde está comprimida o dónde no está comprimida. Si tenemos la posibilidad de recurrir a la tomografía o la resonancia magnética, eso nos va a dar el diagnóstico clarísimo prácticamente en el 100% de los casos, porque logramos hacer reconstrucciones en tercera dimensión en donde vemos cómo se desplazó la vértebra, cuánto comprime la médula, si la médula tiene cambios o no tiene cambios. A todos estos pacientes, para poder dar un pronóstico, debemos hacerles un examen neurológico, que eso es lo que ya habíamos platicado la clase anterior, para hacer una neurolocalización y poder decidir nuevamente qué tan importante o no es realizar un procedimiento quirúrgico. En este paciente, por ejemplo, si se fijan aquí, hay fasciculaciones, no quiere moverse gran cosa, no mueve la cabeza, propiocepción está bien. Y cuando tocamos las salidas de los nervios en la región cervical, aquí ya no se oye, pero el paciente contrae la cabeza, llora y no se puede mover. Y esas fasciculaciones de los músculos son bien características de daño cervical y de dolor cervical importante. Entonces, bueno, hacemos todo esto que ya habíamos visto y recordamos que los cambios se van a dar en orden. Las fibras mielinizadas grandes y pesadas son las externas y son las responsables de la propiocepción. Las intermedias de la actividad motora, las ligeras y pequeñas del dolor superficial y las más pequeñas y más internas del dolor profundo. Por lo tanto, son el orden en que se presentan los daños. Un signo que confunde mucho, que les había comentado, es el síndrome de Schiff-Sherrington. En estos casos, a pesar de que el daño está a nivel toracolumbar, entre T3 y L3, el paciente tiene hiperextensión de los 4 miembros. Y eso es porque hay neuronas inhibitoras en el ala ventral de las primeras lumbares que ascienden hacia la región cervical e inhiben las motoneuronas tónicas. Entender a detalle cómo esto funciona a veces no es sencillo, pero es importante que sepamos que cuando un paciente llega en Schiff-Sherrington, que es esta posición característica, y los miembros torácicos los tratamos de flexionar y no se puede, normalmente es algo pasajero, es la inflamación inicial de la zona y nos habla de una lesión entre las torácicas, como vimos ahí. Bueno, la función urinaria y fecal la vimos. Finalmente, a lo que quería llegar es que el grado de daño espinal lo vamos a clasificar de normal a los que tienen solo dolor, a los que caminan medio incoordinados con paresia, a los que tienen paresia donde sienten pero no caminan, hasta los que ya no sienten, pero hay cierta sensibilidad superficial, luego pierden la profunda, hasta donde ya no hay sensibilidad profunda más de 48 horas, y así hasta donde hay mielomalacia. Entonces, es una clasificación simplemente para saber en qué punto estamos. ¿Okay? Nuevamente, vamos a determinar el diagnóstico.
Aquí les quise poner un ejemplo en donde vemos a este paciente. Este paciente, según nos dicen, sospechaban que el hijo lo había atropellado, pero no lo tenían claro. Vemos déficit de propiocepción totalmente, incapacidad motora, no se sostiene. El paciente tenía muchísimo dolor. La historia era imprecisa realmente, simplemente creían que el hijo lo había atropellado, pero no estaban seguros. Hicimos esta radiografía. Vemos aquí un puente con cierta inestabilidad lumbosacro. Aquí nos quedó claro si había cierto desplazamiento, entonces tomamos una más craneal. Revisamos realmente toda la columna. Vemos algo muy evidente. Es decir, ese perro no tiene nada de sensibilidad, cero capacidad motora, sí tenía sensibilidad y dolor profundo. ¿Nos es suficiente esta radiografía? Pues a veces no es suficiente. Se hizo una tomografía en donde aquí ya vemos que hay una porción de hueso que comprime. Estuvimos revisando la tomografía a detalle, pues nosotros tampoco logramos interpretarla del todo. Ya en los cortes axiales sí pudimos ver que había fractura en la vértebra con cierto desplazamiento, pero la realidad es que si además, si se tiene que hacer una tomografía, además de hacerla, nos falta el quien la sepa interpretar. Si ustedes van a un lugar y les dicen, hazme una tomografía y te dan el disco, la verdad es que logramos interpretar lo más básico y lo mínimo. Entonces, todas las tomografías que nosotros mandamos a hacer, las revisa un especialista que se dedica solo a eso, a interpretar resonancias, tomografías y ultrasonido, que es el doctor Daniel Rodríguez, que estudió en Estados Unidos, hizo diplomado en imagen y ahora pues trabaja en México y en otros, y vía en línea trabaja para otros países. Cuando nos llegó el resultado, sí decidimos que no teníamos idea de interpretar una tomografía, porque no tenía una fracturita que nosotros le habíamos visto, tenía fractura coronal completa no desplazada. ¿Para qué les leo? En T8, 9, en la novena costilla izquierda, en T10, en T3, en L1, en L2, espondilio, en fin, lo que es saber interpretar una tomografía. Cuando vimos esto dijimos, pues con razón, el perro está como está. O sea, nosotros en la radiografía simple no vimos nada, en la tomografía nos pareció ver una fractura. Cuando llegó esto dices, sí, es impresionante lo que nos puede decir una tomografía cuando se sabe interpretar. Entonces, no solo basta hacerla, hay que saberla interpretar. Y si no tenemos tomografía, hay que hacer mielografías. Por años y años antes de tener disponible la tomografía, hicimos mielografías y con mielografías teníamos el diagnóstico, yo creo que del 90% de los casos. La desventaja de la mielografía es que requiere anestesia, hay que introducir un medio de contraste que pueda generar una reacción, aunque sucede en muy pocos casos. En algunos casos llega a provocar convulsiones y en general hay que hacer la administración del medio vía lumbar. Cuando se hace en la cisterna magna y les falla, el paciente se muere. Entonces, es mucho mejor aprender a hacer la punción lumbar, que no pasa nada si no le atinamos y estamos ahí luchando hasta encontrar el sitio, a que si estamos luchando en la cisterna magna y le picamos la médula y ahí sí lo matamos. ¿Okay? El medio de contraste nos va a recorrer todo lo que es el canal medular y nos va a enseñar perfectamente los sitios en donde hay compresión. En esta fractura, por ejemplo, cuando vimos la radiografía simple dijimos, no, ese perro debe tener listesis, está sumamente desplazado. Hicimos una mielografía y vimos cómo el medio de contraste pasó hasta las vértebras cervicales. Sí se salió en esta zona, lo que nos habla de que hay meninges que están afectadas, pero la médula está completa, el paciente tenía cierta capacidad motora. Esto nos habla de que es un paciente que vale la pena operar y que se puede recuperar. Este paciente se operó, se le pusieron clavos y cemento, tuvo fisioterapia y se recuperó casi al 100%.
¿Okay? Entonces, la mielografía nos ayuda mucho a decidir qué vamos a hacer con estos pacientes. Aquí vemos en este paciente que tenía déficit de propiocepción, dolor toracolumbar, había un cierre de espacio muy evidente, pero acuérdense que el ver un cierre de espacio no es suficiente para diagnosticar un paciente. A veces vemos esas lesiones y la hernia de disco está más adelante o más atrás. Y aquí le vamos a hacer la mielografía, aquí con una aguja espinal o un catéter, en donde le quitamos quedamos solo con la aguja, digamos. Podemos hacer la punción lumbar, tocamos el fondo de la médula, nos regresamos un poco para realmente, aquí la vemos, tomamos la radiografía, nos aseguremos que estamos en el lugar indicado e introducimos el medio de contraste yodado. Todo eso lo tienen que hacer estéril, guantes estériles, porque si no vamos a meter una bacteria al canal medular y eso sería gravísimo. Entonces, catéter estéril, guantes estéril, todo estéril, pasamos el medio de contraste. En el momento que pasamos el medio, vamos a tomar una serie de radiografías. Fíjense la diferencia, ya vemos la médula, ahora sí estamos seguros que este sitio es el sitio de la compresión. Vean qué buena imagen da la mielografía. Si nosotros vemos la vista ventrodorsal, además nos va a decir de qué lado está la hernia de disco, y entonces ya sabemos que operamos del lado derecho, izquierdo, y no tenemos mayor problema. Entonces la mielografía nos puede ayudar en muchísimos casos. Hay otros en que no tanto. Este perro llegó sin dolor profundo, no hay propiocepción, si se fijan, está defecándose sin control, no había respuesta en el esfínter anal. Sabemos que en él hubo un traumatismo severo, porque no hay ninguna respuesta. Le hicimos una mielografía. ¿Y qué nos llega a pasar con las mielografías? Cuando el daño es tan importante, la médula se inflama a tal punto que el medio de contraste no pasa de aquí a acá. Entonces, ya vimos que aquí sí pasa, que la mielografía está bien hecha, que no se fue epidural, pero esto no nos permite decidir en qué sitio vamos a operar. Esa es la única desventaja de la mielografía. Hay casos como estos en donde, híjole, no sabemos cómo, y después de hacer la mielografía le tenemos que decir al dueño, no sé dónde operarlo, necesitamos ahora una resonancia o una tomografía. Siempre se ha dicho que cuando tengas pérdida de paso del medio de contraste, no sé, en 3 espacios, lo lógico es que la lesión esté en el centro, porque la inflamación normalmente se da igual hacia los 2 lados. Entonces, cuando no teníamos otra opción, entonces poníamos de aquí a aquí, decías, pues en el centro, aquí debe ser la lesión. En este caso, los propietarios sí aceptaron hacer una resonancia.